Estamos en el día D. Ya están votando en todos los Estados Unidos, independiente del ancho, del uso horario, desde la costa este, que tiene 2 horas menos que nosotros, y la costa oeste, donde está, por ejemplo, para que nos ubiquemos, Los Ángeles, California, no Los Ángeles, mi ciudad. Estado importante. 5 horas menos. Por lo tanto, son como las 9 de la mañana, o no, 9:31 de la mañana. Entonces, en todo Estados Unidos, la gente está votando en masa. Ya hay 80 millones de personas que lo hicieron en forma anticipada, de un padrón electoral de 244 millones. Es decir, falta duplicar esa cifra. Y voto voluntario. Voto voluntario. De los 80, entonces, 8 por 3, 24, 240 millones. Mira, algo que me acuerdo de matemática. Se sabían las tablas. Duplicamos. Eso es lo que está pasando y esta es la jornada de hoy, Rodrigo. Extraordinario. Sí, yo creo que muchos quieren entender cómo es la elección en Estados Unidos. Eso, ¿por qué no le explicas a la gente? Porque no es el voto directo, es indirecto. Hay delegados involucrados también, estados que son más relevantes que otros. Exacto. Eso sí le puedes explicar a la gente, sería muy interesante. Veamos, algo hicimos en el día de ayer, pero es muy importante reforzarlo. Podemos pasar a ver justamente el mapa de los Estados Unidos, cómo se gana también la elección. Sabemos que Estados Unidos está comprendido por 50 estados, pero cada estado tiene un número de delegados. Algunos tienen 4, otros tienen 3, otros 54. ¿Por qué está la diferencia? Porque depende de la cantidad de población que hay en cada estado. Quizás Montana es muy grande, pero hay poca población en referencia a California, que es el estado más populoso de los Estados Unidos. Dicho esto, normalmente hay estados que históricamente son demócratas, los pintados de color azul, y los que normalmente son republicanos, es decir, que votarían por Donald Trump, que son Estados Unidos profundo, pintados de color rojo. ¿Dónde está la clave para ganar esto? Tiene que ver con el total de electores, 538, y así como California ya arrastra 54 para Kamala, por ejemplo, y Texas, que es republicano, con 40 para un Donald Trump, que es una proyección, entonces se van sumando la cantidad de electores. De estos 538, quien logre el número mágico 270 se convierte en nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos. ¿Por qué hay estados pintados de gris? Porque son los 7 estados péndulos, es decir, estados que históricamente no tienen un partido claro, es decir, a veces votan por un demócrata, a veces votan por un republicano, péndulo, bisagra, ¿se entiende? Sí. Por lo tanto, Nevada se pelean 6 electores, Arizona 11 electores, Wisconsin 10, Minnesota 15, Pensilvania 19, Carolina del Norte 16 y Georgia 16. ¿Dónde hay un mayor número de electores? 19. Y aquí está la gran pelea, porque dicen que quien logre Pensilvania y otros 2 estados más es el nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Esa es la explicación para entender cómo está todo esto. Y hoy día, muy tempranito, en New Hampshire, desde hace 60 años, se habilita una ciudad para que a las 12 de la noche se abre la urna y votaron los 6 electores. Y hubo una primera votación que normalmente, a pesar de ser tan pequeñito, representa lo que puede ocurrir a nivel global, nacional. ¿Qué resultado hubo en New Hampshire? 3 de los electores votaron por Trump, 3 de los electores votaron por Kamala Harris. Empate total. Y eso podría ser la proyección de lo que veremos hoy día. Vamos inmediatamente con el despliegue. Tenemos a Andrea Aristegui, ¿verdad?, en Nueva York, y también a Natasha Kennard en Washington, D.C., la capital. Parto contigo, Andrea, sobre todo porque hace unos instantes votó presencialmente nada menos que Donald Trump, el candidato republicano, que dijo estar confiado, conversó con la prensa, estar confiado en la jornada de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos desde la ciudad de Nueva York, desde la Gran Manzana, cuando acá ya han pasado más de 6 horas desde el inicio de las votaciones. Aquí las mesas se abren muy temprano, a las 6 de la mañana, y se cierran muy tarde, a las 9 de la noche. Ya les voy a contar lo que está ocurriendo. Aquí estamos justamente en uno de los tantos locales de votación en Manhattan, pero vamos de inmediato a revisar esas imágenes de lo que pasó hace algunos momentos en el estado de Florida, en Palm Beach, donde finalmente el candidato republicano, el expresidente Donald Trump, llegó a sufragar junto a Melania Trump, quien no ha tenido mucha participación en esta carrera presidencial, a diferencia de lo que ocurrió el año 2020 o el año 2016. Ella ha estado bastante ausente de esta competencia y por eso también hoy día llamaba muchísimo la atención cuando él fue a votar presencialmente. Recordemos que el actual presidente Joe Biden y la candidata demócrata Kamala Harris ya lo hicieron. Él esperó hasta este día, el día de la votación, para ir a votar cerca de su residencia de Mar-a-Lago, donde él vive prácticamente desde que dejó la Casa Blanca, porque acá en Nueva York, si bien él tiene su residencia en la Torre Trump, la dejó, ya no está prácticamente viniendo a este lugar después de todos los problemas judiciales que tuvo y después de que un jurado lo declaró un delincuente convicto, culpable de 34 cargos de fraude por alterar un registro contable en el pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels en el contexto de la campaña anterior. Bueno, lo ha tenido alejado de Nueva York y por eso que ha concentrado sus actividades allí en Florida, y también entregó algunas declaraciones muy en su estilo, así que vamos a escucharlo. ¿Cómo remordimientos? Siempre tienes remordimientos. Yo no puedo pensar en ninguno, para ser honesto. Usando tus palabras, no puedo pensar en ninguno. Tuve una gran campaña. Creo que ha sido la mejor de las tres. Nos fue bien en la primera, nos fue mucho mejor en la segunda, aunque algo pasó. Pero yo diría que esta ha sido la mejor campaña. Bueno, escuchamos recién a Trump, lo conversábamos hace un rato con Pablo, con Mariana y con todo el equipo también para saber las sensaciones, Andrea. Ya vamos a ir con Natacha, pero ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el pueblo norteamericano? Sé que es súper difícil para muchos hablar en este tipo de circunstancias, de este tipo de elecciones. A veces para muchos de ellos el voto oculto tiene más valor, el no decir por quién voy a votar, por todo lo que se provoca ahí en Estados Unidos. Pero tu sensación, esa conversación tal vez sin micrófono, ¿qué dicen ellos? Lo único que hay bastante consenso es que nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Hay una sensación de incertidumbre, de nerviosismo muy grande de parte del electorado, independiente de cuál sea su candidato, independiente de dónde uno converse con ellos. Porque claro, cuando uno se sitúa geográficamente en un lugar, en Estados Unidos, uno tiene que entender inmediatamente que está en un territorio que es más a favor de un candidato del otro. En el caso de Nueva York, es históricamente una zona demócrata, por lo tanto acá cuesta encontrar, aunque sí hemos encontrado, pero cuesta encontrar más votantes de Trump que de Kamala Harris. Está más a favor de la candidata demócrata. Pero nosotros estuvimos también en los días anteriores en Pensilvania, estuvimos dentro de los actos de Donald Trump conversando ahí directamente con sus votantes a pocos metros del candidato republicano, y ellos, si bien tienen la esperanza de que gane Donald Trump y pueda volver a la Casa Blanca después de 4 años fuera, también tienen cierto temor de lo que vaya a ocurrir en esta jornada. Esa es la sensación. Todo puede pasar. Puede que ganen uno u otro por un estrecho margen, puede que sea con un margen mayor de lo que han proyectado las encuestas que en la elección del 2016 se equivocaron rotundamente con lo que pasó con Donald Trump, quien finalmente logró llegar a la Casa Blanca pese a que no era el favorito de los sondeos. Bueno, ¿qué piensan los estadounidenses, el electorado aquí en Nueva York, con quien estuvimos conversando hace algunos momentos? Vamos a escuchar algunos de ellos. Ya estamos hartos de ladrones, mentirosos, que van así convictos y va a perder. Yo por Kamala, para siempre. ¿Tiene esperanza en el futuro gobierno de Kamala Harris? Y por supuesto. Nueva sangre, buenas ideas. Creo que hay mucha división en el país. Sería bueno superar eso para ambos lados, que la gente se una y no sean las voces divisivas las que se destaquen. No sé, creo que está reñido. No sé quién ganará, pero realmente está muy reñido.
No lo sé, pero Nueva York es mayoritariamente demócrata. Creo que tener un líder con estabilidad mental es importante, alguien que pueda hablar de lo bueno en otros y no estar lleno de odio siempre. Los escuchamos, ahí decían, ¿no? Está muy reñido, el país está muy dividido, ha sido una campaña muy agresiva y hay un ambiente que quizás tiene cansados a muchos aquí en Estados Unidos de esta polarización extrema que esperan que se termine una vez que se conozcan los resultados, que podría ser esta noche, podría ser la madrugada de mañana miércoles, podría ser en algunos días más. Recordemos lo que nos pasó el año 2020 cuando estuvimos varios días esperando la elección, como siempre fue un martes y conocimos el resultado el sábado, entonces hay una sensación de que esto podría durar más días y que en la medida en que sea más estrecho el resultado también pueda generarse cierta tensión, especialmente luego de que Donald Trump haya planteado la posibilidad de fraude en algunos lugares. Hablaba de situaciones extrañas en Pensilvania, insistía en la idea de que a él robaron la elección el año 2020, en fin, hay de parte de algunos seguidores de Donald Trump la sensación de que esto podría ser manejado por los demócratas, de lo cual hasta ahora no hay ninguna prueba. Acá en Nueva York la situación totalmente normal, en calma, con un día precioso. Mucha gente hasta ahora que ha llegado acá a este local de votación en la zona alta de la ciudad de Nueva York, donde en el voto anticipado, ya sea por correo o presencialmente, votó 1 millón de personas ya, y a nivel del estado 3 millones de personas. Así que ese voto anticipado que hemos visto ha sido muy masivo también en otros estados, podría también dar las primeras señales hoy día cuando se cierren las mesas y empiece el conteo de qué es lo que ocurre con esta estrechísima elección presidencial histórica. De eso no hay ninguna duda a estas alturas. Sí, de hecho, lo que ha hecho la campaña demócrata, tanto Kamala Harris como el actual presidente Joe Biden, todos, al igual que expresidentes como Barack Obama, votaron en forma anticipada. Distinto es lo que ha hecho hoy, lo ha hecho presencialmente el candidato republicano Donald Trump, que dijo: estoy confiado en la victoria. Sé que ya nos está yendo muy bien, está con ese ánimo y con ese tipo de declaraciones. Y por eso ahora quisiera conversar con Natasha Kennard, que se encuentra ahí en la capital norteamericana, en Washington, D.C., también en un centro de votación muy relevante, y además porque tú sigues los pasos de Kamala Harris, que va a estar ahí una vez la tarde, en la jornada, entiendo que en la Universidad de Howard, donde ella misma estudió, y que queda a solo 4 kilómetros de la Casa Blanca, así que muy cerca del apetecido sillón. ¿Cómo estás, Natasha? ¿Cuáles son las novedades en esta jornada tan crucial para el pueblo norteamericano? Tengo mucho que contarles, así que vamos paso por paso. Nos hemos situado acá a menos de 1 kilómetro de la Casa Blanca porque hay un local de votación que es muy interesante y tiene muchas diferencias con Chile. Por ejemplo, primero quiero que muestren ahí toda la fila, las personas que han llegado desde muy temprano. Acá abren a las 7 de la mañana y los locales de votación cierran mucho más tarde que en Chile, a las 8 de la noche, así que es un día bastante extenso. Eso depende obviamente de cada estado, pero al menos en este lugar funciona así con ese horario. Pero miren esto. Acá hay un aviso, es el límite para la prensa, pero también para hacer campaña. Dice en inglés y en español: aviso, la ley prohíbe hacer campaña electoral más allá de este punto. ¿Y por qué es tan curioso esto? Porque en Chile es absolutamente ilegal hacer campaña el mismo día, ¿cierto?, de la elección. Pero de acá en adelante vemos cómo hay personas entregando folletos, no solamente para los candidatos presidenciales, sino que también para quienes van a llegar al Senado, a la Cámara de Representantes. Acá se ha instalado, por ejemplo, una mesa con folletos, con camisas y poleras distintivas de las personas que están ahí, que están saludando ahí a la cámara. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Y también hay personas que están en la fila acercándose a los votantes, entregándoles folletos. Entonces, hasta el día de hoy, día martes, día hábil, en donde, claro, la ciudad está funcionando como un día absolutamente común y corriente, se sigue haciendo esta campaña. Otra cosa que nos ha llamado muchísimo la atención es que esta fila no para, pero también es difícil conversar con las personas acá. Les cuesta dar cierta declaración o cierto punto de vista relacionados a estas elecciones. Sabemos que son muy importantes, pero fuera de cámara nos decían que había una especie de ansiedad, de temor de lo que podría eventualmente generar esta elección. Así que les voy a mostrar algunas conversaciones que pudimos tener con unas personas que estaban acá desde temprano en la fila.
Siento que es un tiempo de miedo, lo que está en riesgo es muy alto, Estados Unidos entero está en riesgo, los dos lados van a tener un tiempo difícil en reconocer la derrota. Puede ser mi vida. ¿Por qué? Bueno, creo que importa porque la transferencia democrática del poder está en cuestión por primera vez, o al menos es una de las primeras veces. Ahí hay declaraciones entonces de algunas personas acá en Washington, D.C., quienes todos coinciden en que es una de las elecciones más importantes para Estados Unidos. Por ejemplo, ahí, Sepu, Mariane, hay una mujer que tiene una polera que dice Kamala for POTUS y, claro, ella una vez pasado este punto que yo les mostraba se va a tener que cubrir porque no puede hacer ningún tipo de campaña o demostración de alguna preferencia dentro del local de votación. Exactamente. Bueno, qué valioso el testimonio de Natacha y de Andrea en ambos lugares donde se puede ver efectivamente la votación permanente. Como bien marcaba Mariane, ya son 80 millones de personas que votaron anticipadamente, pero estamos viendo el ejercicio tal como lo vemos acá en nuestro país permanentemente. Entonces la similitud, tratar de extrapolar situaciones me parece que enriquece mucho. Son imágenes que valen y que hablan por sí mismas. Natacha, tú que estás siguiendo a Kamala Harris, ¿qué dice su equipo? ¿Hay estudios, hay números, hay estadísticas, hay predicciones que puedan hacer, considerando que lo que nos llega acá son prácticamente empates en distintos estados? ¿Cuál es la mirada de ellos? Mira, hay diferentes puntos de vista y por eso es tan importante una entrevista que tuvimos en la mañana con un experto que es asesor además de diferentes representantes demócratas, que ya se los voy a mostrar, pero hay que poner el foco no solamente en los estados péndulos, que es Pensilvania el que más ha llamado la atención, sino que en Iowa, que siempre ha sido de preferencia republicana, pero que ha mostrado, según las últimas encuestas, una inclinación demócrata. Entonces ahí se podría cambiar un poco la historia, ¿cierto?, de un estado que siempre se ha inclinado más a Donald Trump. Así que ahí hay que estar muy, muy pendientes. Pero claro, Kamala Harris decía algo súper importante anoche en Pensilvania, que fue el cierre de campaña donde estuvo nuestra compañera Andrea Ariste, que decía, hay que estar optimistas, pero no hay que actuar confiados, hay que salir a votar. Y por eso hacía ahí un guiño especialmente a las personas que estaban ahí en Pensilvania. Y ahí agarrando todo lo que pudo al último minuto con esta estrategia donde ha buscar fuerzas por parte de famosos, de artistas. Ayer estuvo en una presentación bastante grande Lady Gaga, Oprah Winfrey, incluso Ricky Martin, y ahí también escuchábamos a Kamala Harris que apareció cerca de la medianoche. Así que vamos a revisar parte de lo que fue ese momento con Ricky Martin y también las declaraciones de la candidata demócrata. Mira, muy bien. Para el Partido Demócrata es mucho más difícil unir esfuerzos porque nuestras bases son muy diversas. La base del Partido Republicano es el hombre blanco y mayor. Es su base más importante. Nosotros tenemos que ser capaces de comunicar con no solamente los diferentes segmentos de la comunidad hispana, es que un dominicano de Nueva York no tiene nada en común con un mexicano de Los Ángeles o con un cubano de Miami. Bueno, ahí, claro, hay un error, pero en el fondo habían declaraciones de Kamala Harris y también de Ricky Martin en esta presentación, pero lo que les quería mostrar y poner especial foco era precisamente en quien acaban de escuchar, quien es Juan Verde. Él es un asesor de representantes demócratas que ha estado, pero realmente junto a, por ejemplo, al actual presidente Joe Biden, trabajó con Barack Obama, trabajó en la campaña de Hillary Clinton, en su momento con Al Gore. Entonces fue una entrevista súper interesante en donde él hablaba que estaban bastante confiados del resultado de hoy, pero donde también hablaban de esta estrategia de Kamala Harris de buscar a estos artistas, y decía, yo le decía, bueno, ¿por qué ha sido tan difícil para el Partido Demócrata buscar un electorado más grande considerando la historia de este partido, ¿cierto? Y él decía, bueno, porque el público del Partido Republicano está más definido que el del Partido Demócrata. Él decía que el Partido Demócrata tenía diferentes ideas, entonces costaba buscar de repente personas con ciertas identidades o ciertas características que no estaban tan claras como el votante quizás del Partido Republicano. Así que ahí les dejo entonces declaraciones de Juan Verde, que fue realmente una entrevista bien interesante que podemos tener hoy día a pasos, además de la Casa Blanca. Los dejo acá, Sepu, Mariane, con este local de votación. Acá dice Vote Here, eso, vote aquí. Así que estamos pendientes a estos resultados. La gran pregunta es, ¿cuándo se va a saber? Bueno, enriquece mucho el contenido que nos entrega Natacha y Andrea. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por permitirnos a nosotros también, que lo vemos desde
una mirada muy lejana. Hace poco tuvimos elecciones, entonces también es muy bueno ir metiéndose en el mundo de cómo se hacen en lo práctico también elecciones allá en Estados Unidos. Van a estar desde las 5 de la tarde con Mariana y con Pablo, con Paloma, con todo el equipo, Natacha y Andrea desde las 5 de la tarde. Será una transmisión histórica, ¿eh? Estaremos hasta la madrugada en vivo y en directo transmitiendo, a ver si hay algún ganador en el día de hoy o se llega o no se llega a la cifra mágica de 270. Van a sentarse acá como yo en esta casita que tengo acá. En esta casita. Yo ya me pituté, estoy acá, estoy listo, mira. En la Casa Blanca. Estoy listo. En el Salón Oval. Mariane, ¿vamos a tomar té? Permiso, adelante. Muy bien. Sí, Oye, Mariane, interesante ese punto. Vamos a seguir hoy, el minuto a minuto de esta transmisión, como dices tú, las distintas plataformas non-stop. Sí. Continua desde las 5 de la tarde con Pablo Cuellar, también va a estar Juanma y haciendo toda esta posta hasta las 5 de la mañana, que la retomo después yo, desde las 5 en adelante, con este despliegue espectacular, porque la elección, quien sea el nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos, tiene un directo impacto para nuestro Eso país hay que mirar. en hartos ámbitos, como lo podemos analizar más adelante. Eso hay que mirar, porque claro, hay gente que lo ve muy lejano, pero también hay que ver qué vínculo tiene con Chile. Mucho. Mariane, un gusto entonces, te seguimos en todas las redes.